Bien, el frontend como lo conocemos está muriendo. Ojo, no muere nuestro puesto. Muere el picar de código de forma manual. Pasamos de escribir cada línea a mano a ser directores de orquesta. Pero para que una orquesta funcione, los instrumentos tienen que estar bien afinados. Estos instrumentos son los cimientos que veremos hoy. ¿Vale? Pero antes de nada, como veis, hoy es una hora de cimientos. Sé que venía traídos por el hype de lo que he comentado hace un momentito, sobre el MCP, la IA y diferentes cosas, pero antes de nada, si la IA no tiene unas piezas sólidas que usar, no sirve de nada. Así que hoy asentaremos las bases. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar primero cómo hemos pasado de programar a orquestar, que es una librería de componentes. ¿Hace falta reinventar la rueda? Stencil.js. ¿Por qué? Como es un web component, veremos cómo se usa en diferentes frameworks, qué nos aporta el uso de Storybook y por último unas pinceladas del próximo taller, ¿vale? Que será dentro de unos meses. Como norma de la casa, si en algún punto tenéis preguntas, si son fáciles podéis hacérmelas en directo. Si veis que son muy difíciles o van a pillar, os esperáis al final y las debatimos con un café. Vale, todo esto dicho, comenzamos. Hace casi 10 años que entré en el mundo de la programación y así en el desarrollo web. Todavía sigo sin creerme que hayan pasado ya 10 años, cuando hice el primer ciclo web, cuando entré en 2017. En ese momento escribíamos cada línea a mano. Aún me acuerdo cuando en 2015, tiempo antes, entré en el grado medio y allí estuvimos haciendo diferentes cositas, un poquitillo de programación y empezamos a tocar lo que era en su momento, bueno, la librería de JavaScript que era jQuery y con un poquitillo con Apache Córdoba para hacer una pequeña aplicación de memes, como ya estáis viendo por aquí, que simplemente montaba el texto sobre una imagen y era una chuminada, pero eso fue lo que me llamó la atención y lo que me gustó al final de este mundo. Luego de escribir cada cosita, bueno, luego del jQuery llegó los frameworks, luego los design systems. Y hace muy poquito upa, Copilot empezó a adivinar la siguiente línea, ¿vale? Que fue con lo que empezamos a tener el uso de la IA en nuestro día a día. Y ahora llega la IA y nos monta las aplicaciones solas. Que no sé vosotros, pero para mí una de las partes del desarrollo que más me agota la existencia, un momentito, sí, que más me agota la existencia es maquetar. El día a día es el día de la marmota. El transformar lo que me devuelven en Figma y tener que montar una interfaz o una, otra y otra vez con los mismos componentes que he utilizado en otros 3, 4, 5 proyectos y que estoy harto de usar. Por ello, el frontend de picar cada línea y de buscar en Stack Overflow hasta el último error se ha quedado un poco obsoleto. Ahora lo que se lleva es orquestar, ya sea con chat, con agentes, con skills y con un largo etcétera de herramientas que nos provee la IA. Pero esto solo funciona si tenemos los cimientos correctos. Y esos cimientos son los que vamos a ver hoy. Además, cada vez más el valor del desarrollador está en las decisiones de arquitectura, en definir las reglas de los proyectos, en construir componentes que la IA y nosotros mismos vamos a reutilizar y en entender los requerimientos del cliente. Y no tanto en escribir hasta la última línea de código. A ver, aquí. Bien. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho el mismo botón más de una vez o en proyectos distintos? O incluso en el mismo proyecto porque nadie sabía que existía. Eso es exactamente el problema que se resuelve con esto. Cuando hablo con mi primo, que es un desarrollador también como yo, y me cuenta que está en un proyecto Legacy de PHP y le pregunto si crea componentes o cómo lo hace, se echa las manos a la cabeza y se hincha a llorar. ¿Por qué? Porque a día de hoy todavía sigue habiendo proyectos en los cuales el HTML es lo secundario y nadie reutiliza componentes. Una librería de componentes no es más que una colección de piezas de interfaz ya resueltas. Botones, inputs, modales, menús,
tablas, lo que se os ocurra, que alguien ya pensó, ya estilizó, ya la hizo accesible y que tú simplemente la instalas, la usas y te olvidas. Un segundillo. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Y bien, siendo realista, ¿es necesario reinventar la rueda? Por supuesto que no. ¿Quién en su sano juicio se levanta una mañana y dice, voy a hacer Prevent 2? ¿Vale? Ahora en serio, si tu proyecto es pequeño, puntual y no tiene identidad visual propia, o esta no difiere mucho de la librería original, usa una pública, no te compliques. Se monta en minutos. Tienes una comunidad enorme, accesibilidad y muchos problemas resueltos de base. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto, bueno, tengo algún que otro proyecto pequeño, pero uno de los que más utilizo a menudo es un proyecto para calcular el precio de los encargos 3D que hago, donde uso Bootstrap. Los componentes. Tú ves mi interfaz y es directamente copiada de Bootstrap. Pero en ese caso, en mi caso, yo no busco la belleza, que el estilo perfecto, no. ¿Ahora se escucha? ¿Se me escucha bien o...? A ver, Sí, sí, se te oye. parece como el chat. Sí, sí, le he Ahora se contestado. escucha, puede que Perfecto. tenga algo que modificar en ajustes. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, 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 quería... Vale, ya está, digo yo, a ver si yo lo que sea. En mi caso, solo busco la utilidad pura y dura y no tanto el diseño, así que yo no me complico. El problema viene cuando tienes una suite de productos con identidad y marca propia y clientes que esperan una interfaz y una experiencia de usuario consistente a lo largo de todos los proyectos. Ay, me he perdido. Em, vale, en ese escenario, la librería pública se vuelve un lastre. Al final, terminas customizándola tanto para adaptarla a los caprichos del diseño que da más trabajo que empezar desde cero. Acabas creando una librería propia para encapsular la escena y para algún que otro proyecto, algún que otro componente extra que no tiene la librería original, lo que duplica el coste de desarrollo y, en especial, el de mantenimiento. No solo, sino que, bueno, no solo tienes que mantener la aplicación, sino también un parche, que es esta aplicación intermedia, que depende de las versiones, las mejoras de la web y los cambios de una API de terceros. Y al final, cualquier migración se convierte en un auténtico dolor de cabeza. Hace poco, nosotros en el proyecto en el que estoy, que es en parte por lo que viene un poco todo esto, hemos hecho la migración de Angular 16 a Angular 20, que ya estamos por el 22, pero bueno, eso es otro tema. El tema que nosotros tenemos una aplicación encapsulando, tenemos una librería que encapsula a Angular a PrimeNG. Y esto ha sido un dolor de cabeza gigantesco porque con el cambio de versiones ha cambiado la API, han cambiado donde vienen los estilos, ha cambiado un montón de cosas. Y lo que un cambio, una actualización, un cambio de versión que hubiesen sido mm, un par de horas, se ha convertido en varias semanas yendo componente por componente, revisando toda la funcionalidad y haciendo que sea igual a la que ya teníamos y a la que ya íbamos mostrando a clientes desde hace tanto tiempo. Así que, como hemos comentado, viene Stencil.js para salvarnos. Como he comentado, las grandes librerías del mercado como PrimeNG, Undesign, Material UI y chorrocientas más que hay, el tema de los componentes lo hace a una escala enorme. Tienen 60, 90, más de 100 componentes algunos. Y en especial son genéricos porque se tienen que adaptar a cualquier persona que la vaya a utilizar. Y el problema, que todos ellos son para un framework en específico. Aquí está la clave. PrimeNG es únicamente para Angular. Undesign, si no me equivoco, hace tiempo que no la trasteo, es únicamente para React. Y aquí está el problema que tenemos siendo una consultoría. No siempre trabajamos en Angular. A veces el cliente tiene React, a veces Vue, o incluso a veces hay que trabajar con un framework propio del cliente que está basado en una versión de React o de Vue y se vuelve un caos. Aquí viene Stencil.js para salvar el día, el cual nos permite crear una librería nativa que nos ayuda unificando los cambios. Como diría Tolkien, una librería para dominarlos a todos. Bromas aparte,
una de las mayores ventajas de cómo hemos montado nuestra librería son los estilos. Están completamente parametrizados. ¿Qué significa esto en cristiano? Que los colores, las fuentes, los tamaños no están grabados a fuego en la aplicación. Vale, ya le estoy dando a vosotros la iniciativa persona. No están grabados a fuego dentro de la aplicación, sino que están todos parametrizados mediante variables y su uso. Así que si mañana llega un cliente con una paleta de colores corporativa que parece un arcoíris fluorescente, no tenemos que reprogramar nada ni ir fichero por fichero. Se cambian las variables de configuración en un único sitio, la librería se adapta sola y simplemente se compila, se cargan los nuevos estilos y nos olvidamos. En este caso tenemos el control absoluto del diseño. Y bueno, a todo esto, ¿qué es eso de la comunidad frontend y la librería que hemos creado? ¿Vale? Pues básicamente esto comenzó hace unos meses con un pequeño proyecto para los ratos muertos dentro del cliente y con la excusa de crear algo nuestro. Hace, no sé, ya tengo distorsionada la noción del tiempo, pero 6, 8 meses que Carlos me dijo, Carlos que está aquí mi compañero, tengo una cosa, quiero que estés conmigo en este proyecto y vamos a crear una librería. Nosotros ya venimos de trabajar en clientes con lo que os he comentado, con la librería esta que encapsula y demás, ya he tenido bastante experiencia creando componentes, reutilizándolos, trabajo con librerías. Y dijimos, oye, ¿por qué no creamos una librería propia? ¿Vale? Para ello, ya que teníamos toda esta experiencia y que habíamos trabajado en algo similar, dijimos, vale, vamos a partir de PrimeNG y vamos a buscar qué librería, qué nos puede ayudar para poder tener una librería genérica. Y con eso llegamos a día de hoy, que podemos presentar una librería con lo básico. Aquí ya podéis ver, bueno, tengo aquí la cámara, el guión y la pantalla, ¿vale? Que tenemos actualmente unos 21 o 22 componentes. Aquí deberían de estar todos. Que sea acordeón, alert, los inputs, los menús, modales, la paginación, tablas, tooltips, text area, prácticamente todo lo que puede necesitar una aplicación normal en general, una aplicación funcional y con la premisa de que lo que nos haga falta lo podemos crear nosotros en cualquier momento. Y esa es la principal ventaja de esta librería, que tenemos la sartén por el mango. Y bien, sé lo que estáis pensando. Otro framework, otro más. Pues no, no es un framework, es un compilador, ¿vale? Es una librería, es una utilidad, ¿vale? En general es un compilador, para que lo tengáis. Tú escribes el componente una sola vez con TypeScript, JSX, decoradores y alguna que otra cosilla más. Y Stencil lo compila a un estándar, al estándar de Web Components, ¿vale? ¿Esto qué significa? Custom Element, Shadow DOM, EMAScript Modules, básicamente estas palabrotas, lo que el navegador entiende ya de forma nativa y sin librería externa. Ahora, no todo es solo lo que reluce. Eso hay que integrarlo en la API del framework donde lo vayamos a utilizar. Es decir, hay que generar wrappers, ¿vale? Ahora lo veremos, no os preocupéis. En este caso ya hemos estado con esa parte y tenemos tanto wrappers para Angular como React. Lo bueno, que no los generas tú. Lo genera la build de la librería. En nuestro caso, primero se genera la librería y de esa build a la vez se genera unos wrappers con una configuración y luego se puede utilizar la aplicación como veremos ya al fondo. Ya veréis que es un mero trámite administrativo, un poco de configurar y demás, pero no vamos a entrar en ese detalle porque ya está la documentación, ya está la IA para ayudarnos a hacerlo y os aburriría muchísimo, y a mí en especial. Bien, ¿qué es un web component? ¿Vale? O su anatomía, digámosle. Vamos al barro. Un web component, a grandes rasgos, es un componente que se compone de 5 piezas, ¿vale? Así a grandes rasgos, que entiende el navegador de forma nativa. Por ejemplo, este es el card que hemos desarrollado en la aplicación, con más o menos las cositas que nosotros vemos que pueda necesitar un card dentro de una aplicación. Empezamos primero por el custom element. Básicamente es el tag. El tag.
el nombre con el que vamos a invocarlo luego. Por otro lado, tenemos las properties o los atributos. En función de con lo que hayáis trabajado, lo vais a conocer de una forma u otra. Y básicamente, como buen componente customizable, necesitamos poder pasarle esa información, modificarlo desde fuera de la librería. Y aquí vienen a trabajar los componentes, ¿vale? En Angular sería los @input o los input signal, que están ahora en Angular 20 en adelante, o las props de React, ¿vale? El Shadow DOM, el CSS del componente vive aislado, ¿vale? No se puede contaminar ni la aplicación con la que se está utilizando, ni los propios estilos que tiene el componente pueden salir. Nos ayuda bastante para ciertos problemas. Lo que pasa que si tenemos que modificar ese componente, se complica un poco desde fuera. Pero en este caso, si el componente está bien creado, no es necesario. El slot, que básicamente es lo que está dentro, como al final no dejan de ser una etiqueta HTML, pues es lo que está dentro. Si os fijáis ahora mismo aquí en el card, el slot en nuestro caso es el párrafo, lorem ipsum, bla, 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 texto de ejemplo, pues es lo que está dentro de las etiquetas del card. Y nos permite muchas ventajas, por ejemplo, en los componentes que son como los acordeón, los que son los tab, stepper. Ahí nos aporta bastante ayuda y nos hace mucho más sencillo el desarrollo y la creación de interfaces. Por último, tenemos los custom events, que básicamente el componente es capaz de emitir eventos propios, como en este caso para estos botones, el cancel event y el accept event, ¿vale? Y el padre escucha al final como un clic nativo. Como peculiaridad, para los web components, para que lo guardéis como un truco si en algún momento trabajáis con Stencil, porque a mí me ha mareado más de una vez. Stencil, por defecto, ¿vale? Utiliza los parámetros todos como string, o los recibe todos como string. En este caso, el cartitle, title icon, subtitle y todos estos los coge como string. Incluso el show cancel y el show accept, que son boolean, pero al pasarle el true o el false, es capaz de transformarlos bien. Pero si queremos pasarle un array o una propiedad o un objeto, tenemos que ponerle punto, ¿vale? Si os fijáis ahí donde pone punto accept button, eso básicamente es un objeto que es el botón de guardar cambios, que tiene la configuración del botón que ya hemos desarrollado en la aplicación. Una de las ventajas que tiene la librería y el uso que se debería hacer es interconectar al máximo lo que podamos y reutilizar los propios componentes que ya hemos desarrollado antes de utilizar los elementos nativos de HTML, porque si ya lo hemos creado y ya está funcionando, vamos a aprovecharlo. ¿Vale? Bien, si me disculpáis, voy a beber agua. Como estaba comentando, el PR button en Stencil es básicamente esto, ¿vale? Como podéis ver en la pantalla, este es el código real. No es muy complicado de ver y de entender. Como si os fijáis, es una mezcla un poco loca. Tiene cara de Angular con los decoradores, como el @component, los @props y demás. Y luego tiene un corazón de React de cara al render. Como si fijáis, ahí pone render JSX element, ¿vale? Si habéis trabajado con alguno de los dos, veréis que la interfaz es muy parecida. De cara al desarrollo de componentes, en nuestro caso, para desarrollar cada uno de los componentes que hemos ido haciendo a lo largo de la aplicación, solemos hacerlo con el componente nativo de HTML y le metemos esteroides, básicamente. En este caso tenemos el botón, el button propio de HTML y simplemente lo hemos modificado, le hemos añadido los estilos que necesitamos y lo hemos dejado configurado para que nos sea útil y sea reutilizable y sea configurable y parametrizable. Bien, como fijáis, por un lado tenemos la clase del botón, tenemos la información que se le da el @component, el decorador, que dice, oye, cuál es el tag, dónde están los estilos y el scope, ¿vale? En Stencil tenemos la posibilidad de, para que lo que decía antes del tema de Shadow DOM, el scope lo encapsula, ¿vale? Si por ejemplo tenemos el scope da true o el shadow a true, permitimos que con el shadow es el más restrictivo de todos, no puede ni acceder ni interconectarse con otros componentes. Esto es una parafernalia muy rápido. Y
Con el Scoped te sigue manteniendo, te permite conectarte y hacer uso de otros componentes, pero a las clases, a los estilos y a todas estas cosas le añade unos flags para intentar que no se contamine. Cosillas, ¿vale? En cuanto a la configuración. Pero en general solemos utilizar Scoped True en vez del Shadow, porque hace que sea mucho más fácil el poder reutilizar componentes entre uno y otro, como por ejemplo el de car que tiene el de los buttons. Bien, por otro lado tenemos las props, que se llaman, que se entiende como arroba prop. Tenemos los arroba state, que es otra, si venís de React, sabréis que el use state, todos los use memo, digámosle, que tiene React, pues está más o menos parecido. Si tú pones una variable con useState, cada vez que se actualice, renderizará la interfaz, ¿vale? Así, fácil. Y por otro lado tenemos los stencil event, bueno, los event. Ahora mismo nosotros solemos cambiar el nombre porque si no se queda como @event y puede ser un poquitillo lioso. Pero básicamente son los output. Los clic, se ha cambiado luego la interfaz y necesito actualizar o informar al padre, se hace ahí. ¿Vale? Y bueno, el render de la interfaz no tiene mucho misterio. ¿Qué pasa? No todos los componentes han sido fáciles. Hay otros, por ejemplo, como el de Date Picker, que fue un poquitillo difícil. Pero bueno, la IA nos ayudó bastante porque, como he comentado antes, nosotros solemos utilizar los componentes de forma nativa y los introducimos, pero hay otros que tenemos que hacerlo de forma desde cero. Así que ahí está uno de los problemas que nos dio el Latte Picker. Bien, continuamos con básicamente la magia que es esto. Que una misma librería se puede importar en diferentes frameworks. ¿Cómo es esto? Cada una de las implementaciones tiene por debajo su configuración, pero por lo que al menos me toca a mí, que más trabajo y más conozco por la parte de Angular, con tenerlo instalado en la librería y importando el módulo en donde lo vaya a utilizar, en este caso, como estamos ya con componentes standalone, o si no, en los módulos, importas el módulo de los componentes o del componente que vaya a utilizar y lo puedes utilizar como si fuera magia. En el primer caso, da el PR button para Angular, pasándole las variables por corchetes y recibiendo los outputs, ¿vale? En este caso el click event, como se hace en Angular. Lo mismo tenemos para React, con toda la sintaxis y demás. Como veis, es muy fácil, es muy escalable y es una maravilla, hablando fácil. Y también incluso tenemos la parte, un ejemplo de HTML y JavaScript puro, ¿vale? Que simplemente utilizamos las propiedades y si queremos añadir lógica al componente, pues lo tenemos que hacer de la forma nativa de HTML, con JavaScript Vanilla, cogiendo el botón, añadiéndole eventos, en fin. Si os queréis poner un poquitillo más técnico en esa parte, los wrappers de Angular, ¿vale? Por la parte que os digo, la configuración que tiene por debajo, no es más que un listado de clases que implementan por debajo la interfaz control value accessor, ¿vale? Por cada uno de los componentes que exporta la aplicación. De estos 21 componentes que os he comentado antes, pues por cada uno de ellos. Básicamente lo que hace hace de traductor. Oye, estas clases le dicen a Angular, oye, trata a este web component como si fuera un input nativo, o bueno, un botón en este caso. Gracias a esto podemos utilizar los maravillosos formularios reactivos, los métodos onChange, el doble binding del ngModel y sin tener que picar código a mano, ya que todo esto, como os he comentado antes, cuando se crea la librería, se compila todo, se hace. Hay que configurarlo al principio ciertas cosas, pero una vez que está ya todo configurado, ¡pum!, se hace magia. Y bien, llegamos al Storybook. Básicamente, el Storybook es la vitrina, ¿vale? Es el catálogo vivo de la librería. Es una web muy sencillita, muy cómoda y muy útil que que permite mostrar todos los componentes y todas las subvariantes y estados de las props. Me explico.
sin tener que montar la aplicación. Si os fijáis ahora mismo aquí en la interfaz, en la izquierda tenemos cada uno de los componentes que tenemos: el acordeón, el alert, el basic menu, el botón, la card, y si seleccionamos cualquiera de ellos, te sale por un lado la documentación y cada uno de los stories. Para el que no conozca el story, un story básicamente es una instancia de un componente con una configuración concreta. Normalmente se intenta hacer un story por cada una de las posibles configuraciones de los componentes, o al menos los más importantes, porque no siempre vas a hacer 14 stories, uno con la letra un poquitillo más grande, otra con un poquitillo más chica y toda la combinatoria. Sería horrible. Pero lo que sí que nos permite es mostrar prácticamente todas las posibilidades, o al menos lo que deberíamos hacer. Os comento un poquitillo porque a mí en su momento me fue muy de utilidad cuando entré en un proyecto con React. Yo apenas conocía aquello y el Storybook lo conocí por primera vez en ese momento, hace prácticamente 5 años. Y a mí me soltaron de repente en un proyecto gigantesco y me dijeron, métete en el Storybook y mira cómo se monta un componente. La verdad que fue una maravilla porque simplemente yo tenía que ir por cada uno de los stories, entender, ver un poquitillo cómo se montaban los códigos, copiar directamente cómo se hace y directamente llevármelo a la aplicación. Me ahorró muchos problemas de entender cómo estaba montado la librería por debajo, ¿vale? Os voy a enseñar muy rápidamente un poquitillo todo lo que es el story y continuamos, ¿vale? Sigo por aquí, vale. Creo que se ha cambiado. Estoy viendo ahora mismo. Upa. ¿Se está viendo ahora mismo el storybook? Sí. Vale. Básicamente, esto es la biblioteca. En este caso, es la que tenemos levantada en desarrollo, en producción, digámosle. Bueno, nuestro desarrollo relativamente interno. Y lo dicho, cuando entramos aquí, nos sale tanto la configuración, ¿vale? Aquí lo mismo. Tenemos un ejemplo default que coge con la configuración que tiene de base. Nos permite aquí al vuelo modificar cosas. Podemos ver los parámetros, podemos ver la información, la configuración de estilos bueno, la configuración del propio componente, y en especial podemos entrar y modificarlo aquí directamente. Tenemos también las acciones y bueno, aquí en este caso no hay mucha más información. En nuestro caso, pues bueno, os puedo contar, os puedo mostrar un poquitillo los diferentes. Lo bueno que cuando entras aquí por primera vez, pues tú entras y dices, oye, necesito un botón, voy a buscar pues el estilo primario, se le puede añadir un icono, está deshabilitado, el estilo outline, cuando es solo texto. Hay un montón te permite la posibilidad de un solo vistazo ver toda la información y poder interactuar con ella, ¿vale? Porque no solo están aquí, sino que también se pueden clicar. Y si os enseño la consola, si no me equivoco, ¿vale? Vais a ver que aquí sale toda la información. Se puede añadir para ver si se ha modificado algo. Lo mismo, aquí podéis entrar por cada uno de los componentes, pues están todas las cosas y se puede interaccionar. Oye, pues en este caso quiero ver cómo es el checkbox deshabilitado, o cuando ya está chequeado o cuando no. Es una maravilla, si me preguntáis. Pero claro, cuando nosotros no solo. Nada, me he liado. Eso es la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. El ciclo de vida de un componente. ¿Cómo creamos componentes aquí? ¿Vale? Pues básicamente, el ciclo de vida comienza en la cabeza de nuestro compañero José Sioní, que es nuestro diseñador de Figma, el cual define los componentes en base a pues, lo que nos haga falta. Define sus estados, los colores, los espaciados y todo el componente lo más real como se puede hacer, ¿vale? Aquí en este caso, os puedo incluso enseñar un poco el Figma por encima. Y a ver si termino de cargar. Mientras os sigo explicando. Luego pasamos a la parte de construcción. Nos vamos a Stencil, creamos el componente, lo probamos y pensamos cómo sería su uso en la vida real. Aquí os podéis ver, bueno, si alguna vez habéis trabajado con Figma, simplemente aquí a la izquierda tenemos las diferentes capas y los diferentes botones, y desde aquí pues se ve cada uno de los diseños
y de aquí es donde cogemos la inspiración para luego trasladarlo a la vida real, ¿vale? No os aburro mucho más. Una vez que hemos construido o hemos creado los componentes, a la misma vez vamos creando los stories que os he comentado antes. ¿Para qué? Porque nosotros levantamos la aplicación en local y esto nos permite ver cada uno de los stories, nos permite ver cada una de las formas diferentes con las que se va a ver al final el componente. Una vez que tenemos todos los diferentes casos de uso, hemos probado el componente lo suficiente y vemos que ya está funcional, creamos la PR, lo lanzamos, se aprueba, se revisa, todo lo normal, se compila la librería, luego se generan los wrappers y al final del todo pues se sube a GitHub Packages, que es donde estamos nosotros almacenando en vez de NPM o otras plataformas de paquetes. Y ya estaría, listo para consumir. ¿Vale? Y en este caso, cuando el diseño evoluciona, se actualiza algún componente en Stencil, se regenera la build, se vuelve a generar los wrappers y todos los proyectos que en el caso que estén utilizando la librería, pues se les actualiza la librería y tendrían las mejoras de accesibilidad o las mejoras que ya hemos añadido. Actualmente, los próximos pasos que queremos dentro de aquí de la comunidad, para la librería en especial, queremos seguir mejorándola, añadiendo nuevos componentes o mejorando los propios que tenemos. Queremos seguir añadiendo y mejorando la accesibilidad, porque es algo que a día de hoy se está requiriendo mucho. Y en nuestro caso, empezar a utilizarla en cliente. Y bueno, ya sé que tenéis ganitas de verlo, ¿vale? Va a ser algo cortito. Y vamos a ver a lo que hemos venido a hacer hoy, ¿vale? Os voy a enseñar un poquitillo, una pequeña demo de cómo hemos creado una aplicación usando la IA y el MCP. Pero antes, muy rápido, ¿qué es el MCP? Básicamente es un protocolo estándar que define cómo un agente de IA es capaz de conectarse a herramientas externas, como Figma, o en nuestra librería, mediante la creación de un MCP específico para esta. Ahora os lo enseñaré un poco. ¿Por qué hacemos esto? Pues básicamente porque aunque la IA es muy lista, podría leer el código compilado. Si tenemos el código en real, también podría hacerlo. Pero eso sería como hacerle que se lea el Quijote cada vez que quiere pintar un botón. Gasta muchísimo contexto. Y si habéis trabajado con la IA, veis lo cortito que es el contexto en cuanto te metes a hacer cosas un poco más complejas que me sale este error que podemos hacer. Y en especial el contexto gasta dinero y cuesta mucho. Entonces, con el MCP le damos a la IA un menú resumido. Le dice, mira, tengo estos 21 componentes y estas son las propiedades de cada uno de los componentes y estos son los eventos. Cuando la IA se conecta a Figma, ve cómo se ha creado la interfaz, si está bien montado Figma, oye, pues estoy reutilizando el componente que ya veo que está aquí. Y encima la IA, mediante el MCP, puede ver cada componente, lo cuadra y dice, vale, sí, aquí tengo que utilizar el PR button, el card, el no sé qué, el menú para arriba y para abajo. Y lo hace al vuelo. Entonces, la IA en ese caso solo tiene que coger e encajar las piezas en un segundo, ¿vale? Y no os desvelo más, voy a enseñaros rápidamente la aplicación. Esto lo tenemos aquí, ¿vale? No quiero aburriros mucho con la aplicación, pero bueno. Primero os voy a enseñar lo que viene a ser la página, que esta estaba levantada aquí. Vale, esta es la aplicación actualmente. Arriba le puse, en este caso, un pequeño menú para poder navegar, pero esta es una aplicación, ¿cómo se llama? De prueba, básicamente para ver un poquitillo las capacidades que tiene o cómo se ve la librería. Esto es directamente Angular, ¿vale? Ahora os enseño un poquitillo el código. Y pues por un lado tenemos el alert, por otro diferentes los botones. Upa. Bueno, podemos acceder a la documentación y a la storybook de la librería, que es lo que os he enseñado antes. Y venimos aquí. En nuestro caso tenemos la pantalla genérica 1, que tiene por la parte de arriba el menú superior, tiene sus inputs, que se puede interactuar con ellos. En este caso ahora mismo no tienen lógica por debajo, no tienen ningún tipo de control de datos, no tienen nada. Y los datos están puestos aquí a fuego, pero todo eso es actualizable en un momento.
¿vale? Pero aquí lo que quiero transmitiros es lo sencillo que ha sido, que ha sido literalmente una línea, 2 líneas de código. Puede confirmárnoslo Carlos, que es quien ha montado esta parte de la aplicación, que simplemente le dice a la IA, este es el Figma al que quiero que te conectes. Te he levantado el MCP para que sepa utilizar la librería y encárgate de todo. Y te monta esto en un par de minutos, ¿vale? Al igual, esta es otra pantalla genérica que, como podéis ver aquí, todo esto está desarrollado en base a estas 2 pantallas genéricas. La IA simplemente tiene que venir, ver la pantalla, ver los componentes que se utiliza, se va al MCP propio, los coge, los monta y nos ha maquetado una parte de una interfaz de la aplicación en un momento. Y eso nos ahorra muchísimo trabajo. Luego sí tenemos que coger, añadirle lógica por debajo, validaciones, conectarnos a la API y demás, pero todo eso también no lo puede hacer ella. Y ya simplemente echar un ratillo más. Pero la parte lenta de crear la interfaz y trayéndose cada uno de los componentes y metiendo los textos, llévatelo al fichero de traducciones, toda esa parte que se hace muy lenta, la hace en segundos. Vale. Os voy a enseñar un poquitillo el código y prácticamente ya estaríamos. Si es que puedo abrirlo. Vale. Lo que os comentaba antes, ¿vale? Esto es un proyecto Angular. No tiene mucha más pérdida. Dentro del código, dentro de la aplicación, tenemos importadas nuestras 3 librerías, ¿vale? La librería de componentes, por toda la parte de estilo y ciertas cosas que luego va a utilizar la otra librería. La librería de Angular, que es el wrapper que encapsula toda la lógica del otro lado. Y por último el MCP, ¿vale? Para poder levantar la aplicación en momentos. Por otro lado, tenemos cada una de las aplicaciones que aquí están haciendo, por ejemplo, el PRCard, el menú, el acordeón, ¿vale? Que no sé, que no lo he enseñado, pero bueno, tiene la función y la utilidad. Y por debajo monta, en este caso, la información básica. Luego se han llevado la información y la configuración a un fichero distinto aparte, pero como veis, es una maravilla de que se pueda montar todo esto tan rápido. Y luego yo, aquí sí, por no complicarme y no andar montando cosas, pues añadir en un momento el menú, que es el que hemos estado viendo, y las rutas por aquí. Y creo que por aquí, bueno, os puedo enseñar una cosilla más, que son los wrappers, para que lo veáis, ¿vale? Muy rápido. Lo que os comentaba antes de la propia aplicación, se cogen estos son cada uno de los control value accessor, ¿vale? Que por un lado, la librería, el módulo, tiene por un lado toda la directiva de todos los componentes que tenemos en la aplicación, y por cada uno de ellos, los que sean un poco más diferentes, va creando un control value accessor. Bueno, va creando una clase para luego reutilizarlo, para que Angular entienda que tiene un componente nativo para ello. Luego, por debajo, tenemos otro. Bueno, aquí ya no voy a ponerme a explicar todo esto porque no tiene mucha pérdida y nos vamos de tiempo. Quería enseñaros, en este caso, lo que os comentaba de que se añaden unas clases de forma global, ¿vale? Como son, oye, pues el onChange, el onTouch, el GreatValue para todo el tema del NG Model, para el tema de los inputs y toda esa información para que coja el componente que es nativo de Web Component, del estándar, y lo permita utilizar aquí sin mayor problema. ¿Vale? Y poco más por aquí. El Value Accessor hace uso e implementación del Control Value Accessor con cierta implementación base y, bueno, ya habéis trabajado con clases, abstracción, etcétera, y pues este Value Accessor luego se utiliza en el Select, en el Radio Button, en todos y cada uno de ellos. Y bueno, no os aburro mucho más. Ya entraremos en muchísimo más detalle cuando tengamos la próxima formación y podéis ver, y lo podréis ver que es cómodo, es chulo y es muy bonito. Y en fin, hasta aquí la parte 1. Bueno, la parte 1 ha sido un breve vistazo a lo que hacemos en las comunidades. No solo creamos la librería y todas estas cosas, sino que también intentamos
seguir investigando, seguir aprendiendo con las diferentes herramientas que van saliendo en el mercado e intentamos no quedarnos obsoletos, porque como ya sabréis estando aquí en el mercado, de un día para otro todo esto cambia y hay que actualizarse. Si no nos quedamos actualizarse o morir, como dirían algunos. Y cómo hemos creado esta librería. Si tenéis alguna duda, todas son buenas y pues hasta aquí la librería. Bueno, hasta aquí la presentación.